Buenas tardes. Empezamos la segunda sesión marzo con M de Mujer, organizada por el Aula Atenea con motivo del mes de marzo, emblemático para nosotros. En esta ocasión, Raquel Moreno, la que nos acompaña. Una chica encantadora, muy joven. Nos hemos conocido por teléfono hace algún tiempo y hoy nos hemos conocido personalmente. Pero bueno, ella está encantada con nosotros y nosotros con ella. Se graduó Raquel por la UNED en Filosofía e hizo un máster Filosofía Teórica y Práctica también en la UNED. Es autora de la obra El hechizo del hombre y la conciencia, con la editorial Apeirón. Colabora en Canal Sur en el programa La Mañana de Andalucía y colabora también en Canal Sur con el programa Gente de Andalucía. Codirige la plataforma Filosofía y es directora fundadora de la plataforma de difusión cultural Entelequia Filosófica. Directora fundadora y presentadora del podcast Entelequia Filosófica. También es locutora y directora del programa A la sombra de Minerva de Radio La Isla. Ella dice: sigo formándome en busca de un futuro doctorado en la UNED, investigando sobre neurofenomenología. Por lo que veo, es una persona muy inquieta, muy sabia y viene a compartir con nosotros esto que nadie sabe lo que es el amor. Así que yo no tengo nada más que decir. Os pido un aplauso para animarla. Y bueno, encantado de tenerte, Raquel. De tenerte a ti y a todos ellos. Sí, dale. Bueno, para mí es un placer directamente estar aquí. Además, hacía mucho tiempo que queríamos, llevamos mucho tiempo contactando y al fin sí ha podido. Para mí es un placer por varios motivos. Primero, yo sabia no me siento, pero inquieta sí. Y las mujeres siempre, ahora que tenemos tan cerca el 8 de marzo y además es por eso que hemos hecho esta semana aquí, las mujeres siempre hemos tenido algunas dificultades para mostrarnos en el ámbito público durante mucho tiempo. Y aquí hay un grupo de mujeres maravilloso, y encima estamos rodeados de miradas femeninas, que están intentando sacar reflexiones que yo creo que son positivas. El amor, si lo hemos elegido, es precisamente por eso, está tan cerca del 8 de marzo y nos puede también no solo hablar del amor, no es solo hablar de lo que sentimos o de esos sentimientos quinceañeros que tenemos a veces, que es normalmente lo que se relaciona con las relaciones vinculares, ¿no? En realidad, hablar del amor es hablar de nuestra posición en el mundo, de cómo nos proyectamos, de las relaciones que tenemos con los otros y también incluso de algo social y político. Entonces creo que viene muy bien el tema en las fechas tan cercanas, en las que estamos encima apoyadas por un grupo de mujeres como vosotras que hacen tanto por la cultura, así que muchas gracias por la presentación. A mí me abruma un poco. A ti siempre. A mí me abruma un poco porque una nunca sabe cómo la ven desde fuera, pero por supuesto inquieta sí que soy. Y la inquietud me lleva a preguntarme por una de las cosas que nos acompaña a todo el mundo desde el principio de nuestra vida. Lo primero que hacemos cuando llegamos al mundo es llorar y pedir los brazos de nuestra madre. Lo primero que queremos es el cariño del otro. Somos seres que llegan inmediatamente para querer recibir el abrazo del otro, con lo cual el amor parece que está siempre presente en nuestra vida. Así que me parece que es algo muy positivo que reflexionemos sobre ello. Empezamos, si te parece, yo voy a... Me bajo y desde ahí, como tú quieras. yo te oigo mejor desde ahí. Venga. Ustedes me permiten bajarme, aunque te dejes sola. Hombre, también un aplauso para vosotras. Hoy por Dios. Sí, que organizáis. Yo voy a empezar diciendo que aviso de una cosa. Y es que yo he estudiado sobre todo mucha fenomenología, aviso de que la fenomenología empieza siendo el estudio de la conciencia.
Es decir, la fenomenología surge como un campo del saber en el que en el fondo lo que ocurre es que al principio nosotros tratábamos de estudiar al ser humano hablando de alma, hablando de cosas muy abstractas, de cosas que se nos quedaban como líquidas, que no sabíamos describir qué es el ser humano. Después aparece la psicología e intentamos explicar el ser humano desde la biología o desde la conducta y seguimos sin explicar completamente qué es el ser humano. Es decir, ni la ciencia ni la religión daba explicaciones de qué es lo que es ser un ser consciente, de que nos demos cuenta del mundo y que nos demos cuenta de que somos sujetos pensantes. Y en ese debate que va surgiendo aparece en el siglo XIX un pensador que se llama Husserl, que es el que trae un nuevo campo de la filosofía, que es la fenomenología. ¿Qué intenta la fenomenología? Estudiar la experiencia humana. Es decir, si voy a hablar de que somos conscientes, no voy a hablar tanto de qué conexiones se dan, por ejemplo, en el cerebro, porque yo no soy consciente de esas conexiones, de esas cosas que van ocurriendo, como de mi experiencia vital, de lo que yo siento. Por eso la fenomenología es un campo que se puede aplicar, que aplica su mirada a numerosos fenómenos que le ocurren al ser humano, entre ellos el amor. Aún así, voy a dar el aviso, por mucho que estudiemos en fenomenología el amor, vengo a hablar con toda la poca vergüenza del mundo de algo de lo que no hay definición. Es decir, es el único elemento que la fenomenología intenta estudiar y no consigue dar una solución para la pregunta de ¿qué es el amor? Seguramente sea porque el amor está para hacerlo, no para pensarlo. Es así de simple. El amor está para sentirlo, para vivirlo, pero los filósofos tienen que pensar hasta lo impensable. Además, la filosofía, en realidad, yo la describo como que los tratados de filosofía son cartas de amor. Si miramos a cómo se desarrolla la historia de la filosofía, el mismo nombre, filosofía, significa amor a la sabiduría. ¿Qué es? ¿Por qué encontramos este nombre en realidad? Que se dice que se lo puso Pitágoras. Este nombre cobra relevancia en una obra que se llama El banquete, de Platón, que va a ser una obra que vamos a tratar durante toda la charla. Va a ser como el nexo para poder hacer una reflexión del amor que, aunque no nos lleve a una conclusión de qué es, sí nos lleve a intentar analizarnos a nosotros mismos cuando lo vivimos. Eso sí podemos conseguirlo en filosofía. La cuestión es que en esta obra es una obra dedicada precisamente a averiguar qué es el amor. Y Platón, en esta obra, es donde hace mucho hincapié que la filosofía es amor a la sabiduría. ¿Y qué nos dice en la obra? Para describir que la filosofía es amor a la sabiduría, lo primero que tiene que decir es qué es ese amor. Por supuesto, todos tenemos en el inconsciente colectivo que es el amor platónico, que es un inconsciente equivocado. Normalmente lo relacionamos con un amor ideal que no podemos conseguir. Yo no voy a hacer hincapié en esta idea, porque esta idea ya está muy desgastada, sino que más bien voy a hacer, para empezar, una aclaración. El amor en Platón se resumiría en amor a la sabiduría. Eso es el amor, realmente, es la búsqueda. Es un motor que tenemos todos dentro que nos impulsa a buscar. Por supuesto, tiene varias fases. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a otra persona. ¿Qué es lo que llamo amor? La necesidad que tengo de conocerte. Es decir, de querer desvelarle, de querer descubrirle. Esto ocurre igualmente en la filosofía, por eso el filósofo es el amante de la sabiduría. Es el que busca, el que intenta alcanzar. Pero ahora vamos a intentar comparar ese amor a la sabiduría con las relaciones vinculares que tenemos con los otros, y así vamos a poder pasar a analizar el fenómeno del amor, viendo las paradojas que nos vamos a enfrentar porque se dificulta su estudio. Si decimos amor a la sabiduría y decimos filosofía, todos sabemos que es una búsqueda, pero que nunca vamos a terminar. Todo el mundo acepta que la filosofía supone buscar el conocimiento, pero que nunca vamos a conocerlo todo. ¿Qué ocurre cuando, en lugar de ser amor a la sabiduría, es amor a un otro? ¿No tiene que haber también cierto misterio constantemente? ¿No es la búsqueda del otro algo constante que nunca acaba? Esta es una de las claves que nos da Platón, y por eso voy a coger la obra El banquete de Platón, porque sigue estando de actualidad. En la actualidad tenemos muchos problemas con el tema de las relaciones amorosas, criticamos mucho el amor romántico, porque evidentemente hemos visto como un género, sobre todo, se ha visto perjudicado ante el otro. La mujer, lo comentaremos durante la charla, se ha visto sometida a veces con el tema de las relaciones amorosas, bueno, a veces, la mayoría de la historia,
Y lo que encontramos en este caso es que la mujer se ha visto sometida a una visión que teníamos del amor. Es decir, nosotros damos por hecho que eso es una búsqueda cuando hablamos del ámbito del conocimiento, pero cuando hablamos de relacionarnos con otros queremos atrapar. Eso es lo que nos ha ocurrido a lo largo de la historia. Eso es lo que ha provocado que un género esté sometido frente al otro. Pero si recuperamos la obra de Platón, en realidad podemos recuperar una idea del amor que quizás sea positiva, y es que nunca se debe intentar atrapar al otro. Si intentamos atrapar al otro, eso ya no es amor, porque el amor es búsqueda. Si encuentro, se disuelve. Esta es la idea base de la obra platónica de la que estamos hablando. Sobre esta idea base de que el amor es una constante búsqueda, algo que por cierto hace que el amor esté en todo, porque el amor está en que yo venga aquí, porque tengo placer, porque siento la necesidad de contaros cosas, es decir, es un amor a contar, a comunicar con vosotros. También el amor es lo que nos ayuda a elegir una carrera u otra, es decir, el amor ya estaría en todo, es una fuerza que nos mueve. Cambiamos completamente la concepción de qué es el amor. Eso sí, todavía no tenemos una definición, pero cambiamos la perspectiva desde la cual estudiarlo. Ya no tenemos que hablar de algo que sea poseer a un otro, abrazar a un otro, que ese ha sido el error de la mayoría de las perspectivas históricas que nos hemos encontrado a la hora de analizar el amor. Vamos a hacer un breve repaso por las principales perspectivas que nos encontramos en la historia de la filosofía, que voy a resumir en 3, y eso nos va a ayudar a ver qué papel puede tener la fenomenología a la hora de analizar las relaciones vinculares, es decir, cómo relacionarnos con los otros. Al hablar del amor no es solo hablar de una relación de pareja, es cómo me relaciono con mi madre, con un desconocido, con lo que llamamos un otro. Pues bien, si hacemos un repaso a lo largo de la historia, por supuesto lo primero que encontramos es esta idea del amor platónico. Pero curiosamente, cuando Platón saca el banquete, lo veremos en la charla, en el banquete lo que encontramos es un tratado donde hay varias teorías sobre el amor. Y además es muy curioso porque lo que hay es una conversación entre varios filósofos, cada uno va a dar una teoría del amor, hasta que finalmente lleguemos a la teoría de Sócrates, que es la misma que la de Platón. Pero la historia a veces es bastante cruel, porque nosotros nos hemos quedado con una de esas teorías, y esa teoría no es la de Platón. Esa teoría es una teoría que Platón quiere rebatir en su obra. ¿Será que nadie llega al final del libro? ¿Será posiblemente eso? Que nos ponemos a leer y llegamos a una teoría que de repente suena muy bonita, que hoy la conocemos como la de la media naranja, y ahí la gente ya deja de leer. Es decir, yo ya lo he encontrado. El amor es buscar a otro, atraparlo, y ya veremos lo enfermizo que es buscar a otro que es igual que yo. Además, porque la media naranja, si partimos una naranja, la otra mitad es idéntica. Por lo cual eso, yo no sé si puede llamarse amor, no amor a un otro. Es directamente clase una masturbación, más que un amor. Lo que encontramos en definitiva es que Platón saca una obra con 8 teorías concretamente del amor. La última es la definitiva, pero nadie llega a esa última. Esa última es lo que estamos hablando. Un amor como una búsqueda constante de no querer atrapar al otro. Es decir, si hiciéramos un breve resumen, sería para Platón que si el amor es esta sala y yo quiero tener una relación de amor con esta sala, ahí en el fondo hay una esquina que nunca voy a poder pisar. Si la piso, he desvelado todos los secretos y ya no me interesa. Y como ya no me interesa, ya no tengo ese impulso. Hemos dicho que el amor es un impulso que nos mueve a conocer. Claro, si lo conozco todo, se disuelve. Esto cambia completamente la concepción que podemos tener con las relaciones amorosas. Esto se puede incluso vincular con la necesidad que tenemos hoy en día de hablar de tolerancia a la intimidad del otro. Es en realidad una concepción muy moderna, tanto que en psicoanálisis se sigue estudiando. Podemos encontrar pensadores como Lacan, que en su seminario número 8, si no recuerdo mal, habla todavía del banquete de Platón. Encontramos incluso tratados de neurociencia que hablan del banquete de Platón, y hablan porque están hablando de un amor abierto, la necesidad de apertura. Claro, esto se nos ha olvidado porque, como he dicho al principio,
nosotros vamos leyendo el banquete y cuando encontramos la media naranja, se acabó. Nos lo hemos creído y nadie llega a la opinión real de Platón. Yo entiendo que leer cuesta trabajo por los estímulos que tenemos, pero tenemos que llegar al final de los libros. Así que nosotros vamos a hacer ese repaso, eso ya sabemos cuál es una de las concepciones principales que nos ha quedado. La media naranja que relacionamos con Platón, pero que no es de Platón. Es una cosa que Platón quería criticar. Vamos a quedarnos con eso. Esta es una concepción que ha marcado cómo nos relacionamos con el otro constantemente. No solo con el otro como pareja, sino también con mi amigo. ¿Cuántas veces decimos, me llevo muy bien con él porque es muy parecido a mí? Y con alguien desconocido, nadie quiere llevarse bien con lo otro completamente diferente. Nadie quiere atreverse a lo completamente distinto. Eso es condición sine qua non para relacionarnos con el mundo. ¿Eso es sano, siquiera? ¿Eso puede llamarse amor? ¿O es amor a ti mismo? ¿O es una especie de egoísmo? Estás buscando confirmarte, confirmar que tú eres lo mejor, por eso buscas algo idéntico. Esta es una de las concepciones que ha sesgado las definiciones que se da de amor. Eso nos daría la definición del amor como, la búsqueda de que algo me complete. Es decir, soy un ser con carencias y te quiero porque te necesito. No es te necesito porque te quiero. Es decir, yo estoy vacía y tú vas a venir a servirme, a llenarme. Yo creo que cualquier persona con un poco de sentido común que se pare a reflexionar un momento, sabe que esto no puede ser sano. Sabe que a esto no le podemos llamar exactamente amor. Además hemos partido de la base de que es una búsqueda. Si me completa, se disuelve. ¿Cuántas veces hemos hablado de parejas que caen en la monotonía? ¿Por qué? Porque de repente ya no hay el descubrimiento, ya no hay un misterio. El amor es un motor de búsqueda. Si buscamos con la idea de la media naranja, pueden pasar dos cosas. Una, que nunca encontremos una media naranja, porque no hay nadie idéntico a nosotros, entonces estemos insatisfechos constantemente. Y otra, que vivamos en una fantasía y que esa fantasía haga que en realidad estemos masturbándonos a nosotros mismos. Perdón por la expresión, es decir, en realidad estoy buscando a alguien que confirme que mis ideas son las buenas, mi modo de vida es el bueno y por eso busco algo idéntico a mí. Pero no es una búsqueda, no es un motor que me mueva a cambiar y eso ya sabemos que no es exactamente el amor. Esto fue cambiando, por supuesto, esto es una de las primeras concepciones que ha arraigado más en nosotros, que sigue estando presente en el inconsciente colectivo, pero hemos tenido más. A medida que iba pasando la historia, por supuesto, voy a saludar, bueno, porque gracias por venir. Perdón por la tardanza. Pues bueno, esta es una de las primeras concepciones. Hemos dicho que una de las concepciones que nos ha marcado más en la historia es la media naranja. Vamos por ahí. Después de la media naranja nos encontramos con que llegamos al medievo, ciertas condiciones sociales que lo que van haciendo, por supuesto somos hijos de nuestro tiempo. Platón, ¿por qué nos trae este mito? Hago un paréntesis. Platón habla en mito porque su época es la del mito prácticamente. Entonces todos estamos condicionados por el mundo en el que estamos inmersos. ¿Qué pasa? A medida que pasan los años, ese mundo va cambiando y el discurso también. Y la forma de entender el amor también, y con ello la forma que tenemos de relacionarnos con los otros. Pasamos con ello por el medievo, una época muy oscura, en la que el amor prácticamente desaparece. Nadie se acuerda de esto, no se habla tampoco demasiado, pero el amor no tiene importancia en esta época. En esta época hay matrimonios de conveniencia y en esta época lo que hay es negocio. De hecho, hasta hace muy poco, hasta el romanticismo, el amor no se relaciona, por ejemplo, con el matrimonio. El matrimonio es un contrato. El amor llega después, cuando llega una época en la que quiero hacer hincapié, que es el romanticismo. En el romanticismo está caracterizado por la defensa de las pasiones. ¿Por qué ocurre esto? Porque antes habíamos pasado por la Ilustración, en la que habíamos dicho que tenemos que ser racionales. Tenemos que ser racionales para intentar llevarnos bien los unos con los otros. Aparece la Ilustración, la Revolución Francesa, pero empezamos a decepcionarnos porque nos fiamos de la razón y la razón no nos da respuestas. La razón me dice, por ejemplo,
por supuesto, leyes de la gravedad, me va diciendo que 2 más 2 son 4, pero no me dice cómo comportarme, no me explica por qué siento lo que siento al ver una persona, tiene como sus límites. Y la razón empieza a decepcionar. Y por eso se crea el movimiento romántico, en el que se dice, miremos a ver qué nos dicen las pasiones. Esto se junta con una época en la que la ciencia ha avanzado y ya estamos discutiendo que venimos de un entorno natural. Ya intuimos, por resumir, que somos un mono. Ya empezamos a intuir eso. ¿Qué efecto tiene esto en la concepción del amor? Pues vamos a hacer una concepción del amor igual que Platón utilizó el mito, que era su época, nosotros utilizaremos los conocimientos de aquella época y nosotros vamos a hablar ya de amor como pasión. Pero claro, el amor como pasión nos trae una cosa positiva y es que en esta época se produce una especie de revolución y es que ya desaparece poco a poco el matrimonio por conveniencia, si hablamos de amor, pero nos vamos al límite. De repente la pasión es no puedo vivir sin ti. Es decir, si habláramos de mito, la idea es Romeo y Julieta, una historia absurda donde las haya, porque ahí no gana nadie. Esto es lo que nos encontramos. La defensa de las pasiones, por cierto, pasión viene de pato, sufrimiento, y la pasión en la antigüedad se relacionaba con un arrebato, como algo que no depende de mí. El amor de repente aparece como una especie de arrebato que yo no puedo controlar, que me supera y soy esclavo de algo que llamo amor que todavía no sabemos qué es. Eso es lo que nos pasa en el romanticismo. Y para colmo también surgen otras visiones con autores como Schopenhauer, que al conocer los avances científicos de la época hablan del amor como el instinto de supervivencia. Es decir, en realidad el amor es una palabra que nos engaña para que sigamos reproduciéndonos. De esto es de lo que hablamos. Esto todavía lo heredamos en la actualidad. Esto todavía lo tenemos ahora. Pasa el tiempo, vamos a hacer un salto temporal y llegamos ahora que estamos en la época posmoderna. ¿Qué ocurre en la posmodernidad? Por fortuna que las mujeres se rebelan, lo primero, años antes, por supuesto, pero la mujer empieza a darse cuenta, empieza a haber movimientos. Yo creo que el papel de la mujer y de las revoluciones feministas en cuanto al discurso del amor es tremendamente importante, porque la mujer empieza a cansarse de ser esclava en ese matrimonio, empieza a tomar conciencia de que ella tiene un papel. En estas revoluciones aparece la revolución sexual y empezamos a pedir independencia, empezamos a pedir lo que nos pertenece, una igualdad. Es así de simple. Somos hijos de nuestro tiempo, nosotros todavía tampoco somos perfectos. De repente con ello heredamos, por una parte, no nos quitamos lo primero que hemos dicho, la media naranja sigue estando ahí a lo lejos e intentamos criticar el concepto de la media naranja. Esto es lo que hacemos en la posmodernidad. Lo de la media naranja sería lo que llamamos el amor romántico, que se basa en las carencias. Y por otra parte, heredamos también la importancia de la ciencia. Nuestra época tiene como característica una confianza casi ciega en la ciencia. Y entonces aparece un nuevo discurso del amor. Decimos, el amor me tiene que hacer libre. Lo compro. Tenemos que amar desde nuestra libertad. Una parte positiva, estamos cambiando ya algo. Pero claro, heredamos todo esto. Y lo que aparece ahora mismo, el debate filosófico, es un nuevo tipo de amor que se llama amor líquido. Un amor que se diluye, un amor que no se presenta a normas y un amor que, resumiendo mucho, va siendo heredero de todas las concepciones, intenta escapar con la crítica a las concepciones anteriores, pero si tú te basas en una crítica a una concepción anterior, sigues siendo esclavo de esa crítica. Este es el problema que nos encontramos con el amor líquido. Hablamos de relaciones sin compromiso, hablamos de que no es necesaria la monogamia. Quizás todo esto sea cierto, pero sigue siendo una concepción que es esclava de responder a otra. No es una concepción creada sobre la pregunta ¿qué es el amor? ¿Cómo vamos a hablar de cuáles son las adecuadas relaciones amorosas si todavía no lo hemos definido? Basándonos de nuevo en todo lo anterior. Esto sigue creando problemas, es decir, en la actualidad todavía no nos hemos quitado de la herencia de las otras concepciones y ahora metemos nuevos discursos sobre el amor que siguen creando debates,
Siguen creando debates porque de repente hablamos de un amor en el que no haya compromiso, pero ojo, también quiero el cuidado. Las relaciones también no es solo compromiso, cada uno por un lado. El amor siempre ha implicado una relación de cuidado. ¿Hablamos del cuidado? Esto desaparece. Desaparece, como hemos dicho, porque somos hijos de nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay dos características. Una, el enfrentamiento con la anterior, y otro, somos una sociedad de consumo, una sociedad especialmente individualista. Nuestros mensajes son buscar nuestra felicidad. Es natural. Nace de un movimiento de independencia de la mujer en el que hemos buscado nuestra libertad. Ahora tenemos que hacer un movimiento inverso. Ahora, sabiendo que tengo que ser un yo libre, tendré que abrirme a los otros. ¿Podré ser libre y feliz si el resto no lo es? No hablamos de el amor en un sentido comunitario. El amor líquido, las nuevas relaciones, hablan de ser feliz cada cual, y se habla menos de la importancia que tiene esto en un mundo compartido. Por esto traigo, haciendo este breve repaso, otra nueva visión, la de la fenomenología. La fenomenología, como hemos dicho, atiende a los fenómenos que vivimos en primera persona los seres humanos. Entonces la fenomenología lo que intenta es, al intentar averiguar un concepto, lo primero que hace es desgranar. Voy a poner un ejemplo externo al amor para que se entienda. Cuando la ciencia intenta explicar, por ejemplo, qué es un camino, dice: un camino es una franja de suelo formada por un conjunto de átomos. Y es cierto, lo es. La fenomenología dice: un camino es eso porque yo entiendo que eso sirve para caminar. Es decir, la fenomenología busca el significado que le damos a los conceptos que utilizamos en nuestra vida ordinaria. Es el mundo del significado. Y, por supuesto, habla de un mundo del significado que no puede chocar con el mundo de la ciencia, tiene que ser compatible. Entonces va estudiando el fenómeno humano desde nuevas perspectivas. Esto lo hace también con cosas tan complicadas con el amor. Yo, por supuesto, me puse a estudiar fenomenología, lo digo en lo personal, por el tema de la conciencia. De hecho, tengo un libro, como ha dicho Concha, sobre el tema de la conciencia, porque me pregunté, y además parece que me voy del tema, pero está ligado con el tema. Me pregunté, yo tengo experiencia de ser consciente, y busqué lo que decían los neurólogos que significaba eso. Y ahora los neurólogos me hablaban de conexiones sinápticas, de cerebro, del sistema nervioso, y yo no tengo experiencia de vivir nada de eso. Ahora mismo hay millones de conexiones sinápticas trabajando en esta cabeza para que yo hable, y no tengo conciencia de que esto esté pasando. Ninguna. O sea, no me valía. ¿Cómo voy a explicar la experiencia de ser consciente sin hablar de mi propia experiencia? El discurso de la ciencia se quedaba corto, faltaba algo. Claro, tenía otra opción: tirar por la religión, la metafísica, hablar de alma, hablar de espíritu. Eso no es que se quede corto, eso que es esa agua, eso no arregla nada. Entonces, por eso tiré para la fenomenología, para intentar explicar qué es mi experiencia de ser consciente, qué significa que yo sea consciente. A raíz de ahí me pongo a estudiar, y resulta que la fenomenología estudia otros conceptos, entre ellos el amor. Cuando la fenomenología se acerca al amor, lo primero que hace es preguntar qué ha dicho la ciencia, para que sea compatible. Si nosotros acudimos a qué ha dicho la ciencia, yo me lo he traído por aquí, si me lo permiten lo voy a mirar porque es una explicación bastante curiosa. Nosotros podemos buscar, y lo pueden buscar ustedes mismos por internet, qué dice la ciencia que es el amor. Si buscamos por internet qué es el amor, según un neurólogo, nos dice que el amor empieza en la retina. Nosotros miramos a una persona, hay una estimulación, digamos, se enciende algo, ese algo da una información al axón. El axón es como el cable que tiene una neurona, se va poniendo nervioso, por explicarlo cortito, el cable se pone nervioso y ese nervio va al lóbulo occipital. Por resumir, vemos a una persona y empieza a haber actividad anormal que nos lleva al lóbulo occipital, que es la parte que como que reconoce los rostros, provoca que reconozcamos un rostro y no nos olvidemos de él. A partir de ahí, ¿qué ocurre? A partir de ahí ocurre lo que yo le llamo la borrachera del cerebro. El cerebro se emborracha directamente. Del lóbulo occipital
lo miro, va al sistema límbico, empieza a segregarse neurotransmisores, nos hablan de dopamina, oxitocina, todo, un montón de sustancias se ponen de acuerdo para que el cerebro produzca ciertos efectos y a ti ni se te olvide la cara de esa persona, ni el instante en el que la has conocido, y además sienta lo que le llamamos las mariposas en el estómago y todos estos fenómenos. Ahora bien, eso es lo que nos dice la ciencia que es el amor. En realidad no nos ha dicho qué, ha dicho cómo. Si miramos bien a la explicación, ha descrito qué nos ocurre cuando nos enfrentamos al amor, pero no ha dicho qué, ha dicho un cómo. Esta es la gran diferencia entre la filosofía y la ciencia, que deben ser compatibles, porque tan importante es el cómo como el qué. La ciencia nos dice cómo van ocurriendo las cosas en nuestro cuerpo. Ahora bien, tiremos para atrás. De repente te has encontrado con esa persona y se ha provocado todo ese fenómeno. ¿Qué ha hecho que se provoque con esa persona y no otra? ¿Qué ha ocurrido? El encuentro con esa persona es previo a todo ese fenómeno cerebral. Eso significa que la explicación científica no es suficiente. Aún así, en la actualidad, voy ligando a hacer filosofía, muchas veces dar vueltas. Veréis que en la charla a veces voy a dar vueltas para volver a cuestiones anteriores. Si vamos viendo, hemos dicho que estamos en la era posmoderna, que recupera, por ejemplo, la visión de el amor para reproducirnos, el amor queriendo meter el discurso científico, y vemos que la ciencia se queda corta. En esta época posmoderna no solo acudimos a la neurociencia, también, por ejemplo, por si acaso hay personas que estén de acuerdo con esta postura, después si queréis lo podemos comentar, es muy popular que se hable, cuando hablamos de amor líquido en la actualidad, de relaciones sin compromiso. Digamos, es que es lo natural. Lo natural se dice que es que no seamos monógamos, lo natural es que miremos por el instinto para reproducirnos, que el amor es una especie de engaño, y además se suelen basar normalmente en los estudios comparativos con otras especies, como los monos. Se dice, somos tan parecidos, por ejemplo, al bonobo, que nuestra sexualidad y nuestras relaciones con los otros será igual, tendrá la misma explicación. El bonobo lo que hace es, hablando claro, todos con todos, y intentar tener el máximo número de relaciones sexuales para eso mismo, para que siga la especie. Y lo que decimos es que el amor es un engaño, que es lo que tapa que somos bonobos. Es decir, nosotros no queremos reconocer que somos un mono que quiere reproducirse y nos hemos inventado historias alrededor del amor, pero en realidad somos un bonobo. ¿En qué se basan estas posturas? En que compartimos el 99% de ADN con el bonobo. Para mucha gente esto será cierto porque si somos hijos de nuestro tiempo, la ciencia hoy es la que manda. Nosotros creemos a pris puntilla lo que dice la ciencia. Otra cosa es que hayamos entendido, eso no está mal, pero otra cosa es entender qué dice la ciencia. La ciencia ha dicho que compartimos el 99% de ADN con el bonobo, pero no ha dicho en ningún momento que el bonobo ame. No lo ha dicho. La ciencia dice cómo el bonobo se reproduce. No está diciendo que el bonobo ame. Nosotros interpretamos que el bonobo lo está haciendo. Es más, si nos basáramos en eso, también vale decir que compartimos el 50% de ADN con un plátano. O el 84, creo que era, entre el 84 y el 86 estaba, con el ratón de campo, que por cierto es monógamo. Y nadie habla de ello. Es decir, hablar de ADN, al hablar del amor, es como no decir nada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué encontramos tantas aguas a la hora de estudiar el amor? Es decir, la fenomenología intenta explicar el significado de este concepto, porque se mueve en el mundo el significado. Y dice, voy a intentar explicar cuál es el significado de la palabra amor. Y ahora, para explicarlo, ¿qué voy a hacer? Lo que llamamos deconstruir. Voy a quitar todos los elementos que sabemos, los voy a separar para hacerme un mapa. Y ahora hemos mirado la neurociencia y resulta que ha dicho un cómo, ha descrito, pero no me ha dicho el qué. Miro la biología y digo, si es que estamos adjudicando amor a un animal que lo mismo no es consciente siquiera. Quizás el amor depende de la conciencia. Quizás el amor es una proyección nuestra. Si fuese así, adjudicárselo a algo nuevo es absurdo. Es decir, esto hace aguas.
¿Qué seguimos mirando? ¿Qué nos queda? Nos queda la cultura. Y aquí seguramente, a mi juicio, aquí hago yo una apuesta, está la clave de cómo podemos construir una buena idea de amor. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es construyéndola. No podemos dar una definición concreta todavía, por lo que estamos viendo, pero sí que podemos, si hemos visto que hemos cambiado la concepción de amor a lo largo de la historia, significa que todavía la podemos cambiar. Entonces, si todavía la podemos cambiar, tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad puede ser para mejorar nuestras relaciones humanas. Por eso el tema del amor es tan importante. Ahora bien, a partir de lo que hemos dicho, sabemos que esto implica ir haciendo separaciones. Por un lado, el discurso de la ciencia, como hemos dicho, por otro lado, vamos a encontrar el discurso de la filosofía. Me voy a echar agua, si ustedes me lo permiten, porque se me seca la boca porque hablo mucho. Hemos visto entonces que la ciencia va hablando directamente de un cómo, va describiendo, no va diciendo el qué. Hemos visto que el ADN no vale y hemos dicho, bueno, vamos a preguntarle a la cultura. ¿Qué encontramos en la cultura? Tanto en la cultura presente en distintos lugares como a lo largo de la historia, en la cultura encontramos relatos. Es lo que encontramos. En la cultura tampoco tenemos definición de amor. Lo que tenemos son relatos. Y quizás, a mi juicio, ahí está la clave. Esto es algo que le viene muy bien a la fenomenología. El que sean relatos significa que si vamos desgranando todos esos relatos, a lo mejor encontramos algo en común en todos que nos dé una pista de al menos no qué es el amor, pero sí qué es lo que tienen en común todas esas historias de amor y que a lo mejor nos da la pista de cómo tenemos que enfrentarnos a los otros. Porque al fin y al cabo, si hablamos de que el amor es una proyección, una búsqueda, algo que nos está moviendo a buscar, cuando no es filosofía, cuando no es sabiduría, una vocación, o a buscar a los otros, si eso es lo que supone el amor, tenemos que encontrar qué es lo que hace que nos hagamos ese movimiento. ¿Qué hacemos? Como hemos dicho, acudimos a la cultura. Yo he hecho un repaso, vamos a hacer un repaso aquí, sobre ya no las concepciones de amor, que ya lo hemos visto, sino acudiendo al mismo banquete de Platón, que vamos a recuperar, vamos a poder ver cómo los distintos relatos, que a veces se han simplificado, nos pueden dar pistas de que todo, en resumen, de que todo al final se resume en nuestra relación o la dificultad que tenemos para enfrentarnos a los otros. En filosofía y en fenomenología especialmente, la palabra otro tiene una importancia tremenda. El otro es un misterio, siempre. Nosotros somos un yo que se proyecta al mundo. Somos un yo con unas expectativas, con unos sueños, con unas ideas, y nos enfrentamos a otros seres. Aquí yo tengo, por ejemplo, 5 seres que yo doy por eso que tienen una conciencia, que son similares a mí, pero nunca termino de descubrirlos. Nunca. Eso es un otro. Un otro es algo similar, pero no idéntico. Esto es lo que nos encontramos. Para la fenomenología, la clave, y lo vamos a ver en lo que nos queda de charla, para que llamemos a algo amor, es que esté en relación constante con ese otro, es decir, con una diferencia. Algo que choca mucho con los relatos que nos hemos encontrado a lo largo de la historia. Entonces, como decía, vamos a hacer un resumen por esos relatos que nos van a llevar al banquete de Platón. Voy a hacer un recordatorio de que el banquete de Platón, porque me parece muy gracioso, a este respecto vamos a mirar con más finura el relato que hemos dicho, que hemos heredado con más importancia, que es el de la media naranja. En el banquete de Platón, por si alguien yo invito a que se lea, lo que encontramos es que estamos en una casa de un poeta que se llama Agatón. Y además, voy a decir como curiosidad, lo que se hace es un debate sobre amor, y un debate que era muy típico en la Grecia antigua. En la Grecia antigua se hacía un ágape después de las comidas, en el que se iba a discutir de algo filosófico. Yo eso de menos no lo he vivido, pero me hubiera encantado vivir esa época. Ahora mismo comemos y nos ponemos a ver la tele. Por desgracia. Se debería recuperar esa idea del ágape, pero no. En la Grecia antigua no solo estaba esto, también estaba la broma de que el ágape terminaba cuando ya uno no podía más con la bebida. Es decir, esperaban a ver quién aguantaba más con el vino.
y Sócrates tenía fama de ser el que más aguantaba. Esto es lo que nos encontramos en realidad en la obra del banquete de Platón, la historia de una borrachera. Esto es lo que nos encontramos. Y entonces cada uno de estos borrachos, entre comillas, nos va diciendo una teoría. Y llegamos a la de Aristófanes, que es la que hemos dicho, la famosa de la media naranja. Aristófanes, digo como dato, que le caía fatal a Platón, porque Aristófanes participa en el juicio a Sócrates estando en contra de Sócrates, que era maestro de Platón. Vamos a ponernos en el papel de Platón. Si a ti te cae mal alguien, ¿tú qué le vas a dar? ¿La teoría definitiva del amor? ¿O le vas a dar una teoría que le deje como un tonto? Le voy a dar la teoría que le deje como un tonto. Eso es lo que hace Platón. Es decir, me voy a reír de Aristófanes, es decir, no nos podemos ni siquiera fiar de que eso lo dijera Aristófanes. Me voy a reír de él, le voy a dar la teoría más absurda, esperando que nadie haga caso a Aristófanes. Pero la historia es así de cruel. La historia no le hace caso a Platón y de repente dice que Aristófanes, lo encontramos en el debate y dice, se remonta a un tiempo muy antiguo, va utilizando el mito, dice, en la antigüedad el ser humano era esférico, yo lo estoy viendo ya, y además tenía 4 manos y 4 pies. Y era muy poderoso, porque si tenemos 4 manos y tenemos 4 pies, tenemos doble fuerza, somos más rápidos, somos tan poderosos que le vacilamos a Zeus. Y nos acercamos a Zeus y le decimos, oye, yo también quiero poderes, ¿eh? Porque yo soy aquí muy fuerte, que estoy construyendo templos, yo quiero poderes. Y empieza a desafiar a los dioses. ¿Qué ocurre? Al desafiar a los dioses, Zeus se cabrea y dice, exterminémoslo. Este ser, como se diría ahora, se ha venido muy arriba. Se me está viniendo arriba. Pero Apolo, que era el dios de la inteligencia, dice, no, mejor que exterminarlo, vamos a utilizarlo de esclavos. Vamos a darle un castigo. ¿Y qué hacemos para castigarlo? Partirlo por la mitad. Vamos a quitarle, tenía 4 manos, 4 piernas, le vamos a dejar en 2 manos y en 2 piernas. Y le sale el tiro por la culata al principio a Apolo, porque estos seres empiezan a morir. Aquí encontramos el primer elemento simbólico peligroso para tomar esta teoría por definitiva. Es decir, como me han quitado una parte, me muero. No puedo vivir sin ti. Yo no he visto una frase más absurda en los días de mi vida. Si una madre puede vivir sin su hijo, que ocurre por desgracia, todo el mundo puede vivir sin alguien. Nadie muere por nadie, ¿eh? Nadie. Esto de no puedo vivir sin ti viene de algo tan absurdo como un mito, de un filósofo que se quería reír de un poeta. Y nos lo hemos creído. Pero aquí no acaba la historia. La historia empieza, estos seres empiezan a morir, ¿y qué hace Zeus? Dice, yo los quería de esclavos, yo no quiero que estos seres se mueran. Pues les voy a castigar más. Les voy a mandar a Eros. Y Eros lo que hace es hechizarlo. Voy a hacer que estos seres empiecen a buscar a su otra mitad todo el tiempo, y así como empiezan a buscar a su otra mitad, están distraídos y no se mueren. Es decir, les condena a buscar a su otra parte. De aquí viene lo de, en realidad el amor es buscar la parte que me complementa. Es decir, amo desde una carencia. ¿Alguien aquí, yo pregunto, alguien aquí puede creer o estaría a gusto con alguien? Voy a tener una relación y alguien les dice, oye, te amo porque así me curas lo que me falta. ¿Alguien aceptaría esa relación? Yo creo que no, ¿eh? Con sentido común, no. Esto no, y si no es aceptable, nosotros tampoco podemos exigir esto. Hay gente para todo. Bueno, hay gente enferma, hay gente enferma. Lo peor de esta concepción también, digo, es que no queremos que nos pase, pero quizás sí que lo provocamos, ¿eh? Es decir, yo no quiero que me amen desde una carencia, pero yo voy a buscar a alguien que me complemente. Esto no es amor, esto es egoísmo. Es lo que yo llamo masturbarte a ti mismo. Tú no amas al otro, tú te amas a ti. Y además mal, porque te amas reconociendo que no eres completo y además que no puedes tú mismo completarte, sino que tiene que venir otro a arreglar el desastre. Esto viene de un, como hemos dicho, de un mito absurdo. Y además este mito se ha visto complementado, podemos hacer una breve pausa en el tema del banquete, se ha visto complementado con otros mitos. Por ejemplo, yo pondría el de Adán y Eva. El de Adán y Eva es muy característico a este respecto,
Y me gustaría también utilizarlo porque con el de Adán y Eva vamos a entrar ya en un elemento que mete la fenomenología, que nos muestra el problema del otro. Es decir, nosotros hemos visto que por una parte encontramos ese amor desde la carencia. Y todos conocemos la historia de Adán y Eva, no hace falta hacer un resumen y leer la Biblia aquí, aunque les recomiendo que se lean la Biblia, que es más divertida de lo que parece, porque hay de todo ahí. La cosa es que todos conocemos que ahí también de nuevo aparece el amor desde una carencia. Eso sí, si atendemos bien al mito de Adán y Eva, en el de Adán y Eva incluso hay más. No solo el machismo que conocemos, porque Eva nace de la costilla de Adán, entonces Eva es algo incompleto. Ojo, Adán también es incompleto, le falta una costilla, pero a nadie le importa. Porque como ha nacido antes, a nadie le importa que Adán sea incompleto, eso nos hemos olvidado. Nos acordamos únicamente de que Eva es incompleta. Esto ha quedado en el inconsciente colectivo. Pero como ya hemos asumido esa idea de incompletud, vamos a mirar otros elementos que nos ayuden a reflexionar mucho más sobre el amor. Y es que si acudimos al mito de Adán y Eva, me lo he apuntado aquí en Génesis 2:18, nos dice Dios, que vaya guasa la que tiene, le haré ayuda y doña para él. Ahí nos trae una mujer como distracción, para distraer a un hombre que no es bueno que esté solo. Eso es lo que nos dice Dios. Pero antes, la gente se explica poco, en que unos versículos antes resulta que hay una frase que al que corrigió la Biblia se le escapó, que dice, macho y hembra los creó. Los creó al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado? Que han corregido mal. Y es que antes de Eva había otra. Eso mucha gente por fortuna ya lo sabe, es otra a la que se está reclamando, que es Lilith. Si acudimos al mito originario de Adán y Eva, bueno, de Adán y Lilith, en este caso, sí que podemos aprender más sobre el amor. Sí que podemos aprender de un elemento nuevo en el debate. En principio, Dios crea, voy a hacer un breve resumen, a Adán y a Lilith. Y además Lilith, voy a decir que me cae bien porque no solo porque es pelirroja, delgadita y blanca, porque lo es, sino que además es adicta al sexo. Adicta al sexo. Una mujer moderna. Lilith no tiene nada que ver con Eva. De hecho, el problema de Lilith es Adán. Que Adán empieza a quejarse de que Lilith se quiere poner arriba. Es decir, que Adán era un poco aburrido. A él le gustaba lo tradicional. Que veamos, habrá que saber por qué lo tradicional es que el hombre esté arriba. Esto es bastante simbólico también. La cuestión es que Lilith no le convence a Adán y Adán empieza a quejarse. Adán, en realidad, si analizamos la historia, se lleva quejándose toda la historia. Adán nunca está contento. Y se queja de que Lilith es demasiado con el sexo. Y entonces Dios, ¿cómo no? Pues castiga a Lilith. ¿Cómo que no? Y la manda ahí, la manda al Mar Rojo con un montón de demonios. Un castigo cortito. Y la deja allí y Lilith sigue en su onda y tiene 100 hijos por día. O sea, a Lilith el castigo le dio más o menos igual. ¿Y qué hace Adán? Adán se queda y empieza a aburrirse. Y le dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí es donde viene de nuevo el mito. Y ahora fijémonos en un detalle que a mí me hace un poquito de gracia. No es bueno que el hombre esté solo, le manda animales. Y Lilith con los demonios. Dios tiene una mente un poco perversa. Después de Lilith mandando animales, no quiero imaginar qué ocurría ahí. La cosa es que a Adán no le convence y vuelve a decir, mira, tráeme a Lilith otra vez. No me extraña. Pero Lilith ya está a gusto con los demonios y se niega. Dice, yo no vuelvo. Esa es la historia. La historia es que Lilith se niega. Y entonces 3 ángeles que habían ido por Lilith son tan bondadosos que matan los hijos de Lilith. Y Lilith es conocida por ser la causante de la muerte súbita, porque se venga matando a otros niños. Esa es la historia. Y ahora fijémonos en la historia. Analicémoslo simbólicamente. Encontramos mucha simbología aquí. Después de esta negación de la vuelta de Lilith, aparece ya lo que todos sabemos, Eva de la costilla. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido, primero, que Adán se ha enfrentado a un otro, que es Lilith, y un otro que es muy distinto a él, tanto que no puede empatizar con ese otro, tanto que no puede. A esto, en fenomenología, le llamamos alteridad, la necesidad
de ponerme en el lugar del otro. Es decir, nosotros constantemente nos encontramos, hemos dicho que la palabra otro tiene mucha importancia en fenomenología, nos encontramos con seres que son parecidos a nosotros. Esos son otros, con sus propias vivencias, sus propias expectativas. Después de eso, ¿qué hacemos? Para entender que el otro es un otro, hay una cosa que se llama alteridad. Me voy a poner en el lugar de ese, voy a hacer el paripé de que lo entiendo. Aunque no lo entiendo completamente, voy a hacer ese movimiento para intentar ponerme en su lugar. ¿Qué pasa? Que si el otro es muy distinto, a veces no puedo hacer ese movimiento de alteridad. Ese es el problema. Y esto es lo que le pasa a Adán con Lilith. Le vuelve a pasar con los animales. Por supuesto, ponerte en el lugar de un animal completamente distinto, completamente complicado. Habrá quien lo vea. Yo no entiendo cómo es ser un murciélago, porque nunca lo he sido y no soy capaz de ponerme en su lugar. Necesito vivirlo. ¿Qué pasa? Que ahí nos encontramos con una concepción bastante importante. ¿Cómo se soluciona la historia? Quitando un otro muy distinto y poniendo un otro que tenga un poquito de mí y un poquito de otra cosa. Y de nuevo, o interpretamos esto como carencia, o podemos hacer una lectura un poco distinta y decir, ¿será que en el fondo el amor es proyectarse a buscar diferencias, pero siempre necesito algo que me una, algo en común? Ahora bien, ¿qué es ese algo en común? No lo sabemos. ¿Cuánto de en común tiene que tener para que empatice? ¿Cuánto de diferente tiene que tener? Volvemos al problema del amor. Seguimos entonces en una concepción de amor que es muy parecida a la que hemos dicho de la platónica. Esta, en resumen, sería la que los griegos le llamamos la concepción del amor como eros. El amor como eros es el amor como una pasión, como un deseo, y cuando es el amor como deseo es deseo porque me falta. El deseo siempre es de un faltante. Esto normalmente se ha puesto muy romántico, se ha vendido en el cine muy bien, pero esto no casa con la idea que hemos partido previa de que el amor implica una búsqueda constante y entonces tiene que haber algo incompleto, algo abierto. Esto no casa, porque si es deseo, voy a por lo que me falta y en cuanto lo tengo, se disuelve. Imaginemos que esto lo aplicamos al amor de madre. Es grave, ¿eh? Imaginemos que en cuanto tengo al niño, ya lo tengo, se acaba. Nadie lo concibe. Nadie lo concibe. El problema de estos debates surge cuando hablamos de relaciones vinculares, sobre todo las relaciones, lo que conocemos como relaciones amorosas, que para mí, tengo que decir, una relación amorosa es prácticamente todo. Yo prefiero proyectarme a los otros desde el amor, desde el primer momento, es decir, con un movimiento de alteridad, de ponerme en el lugar del otro, a ir haciendo distinciones. Por supuesto, la intensidad en esa alteridad cambia si hablamos de una madre, si hablamos de una pareja o de alguien que acabamos de conocer, pero no tenemos que partir directamente de esa posición de apertura al otro como un otro distinto. No tenemos que partir siempre de eso. Es decir, no está el amor en todo. Este del amor en todo ha ido desapareciendo. Esto es lo que encontramos realmente en la otra concepción de amor que hay detrás del discurso de Aristófanes. A la parte que nadie llega del banquete de Platón, por desgracia. A la última parte, cuando habla Sócrates. Cuando habla Sócrates aparece una nueva concepción de amor. Le llamamos el amor como filia. El amor como filia no es te amo porque te necesito. Es te quiero aquí porque te amo. Ni siquiera es te necesito porque te amo. No hablamos de necesidad. Necesidad es que no puedo vivir sin ti. Necesario es lo que no puede no pasar. Aquí en el amor como filia esto no pasa. El amor como filia, y además de filia viene la afinidad, viene también la amistad. Es decir, el amor como filia incluso no se distingue de la amistad. Si acudimos incluso a otros autores como Aristóteles, que también trata el tema, él identifica completamente el amor con la amistad. Él cree que las relaciones amorosas son una extensión de la amistad.
Hoy en día esto no pasa tanto. Hoy en día, incluso, y ya veremos con estas preguntas con las que vamos a acabar en realidad cuando lleguemos al final de la charla, hoy en día nos preguntamos incluso ¿para qué amar? Incluso nos preguntamos eso, es decir, nos han dado la posibilidad en el banquete del amor como filia, que sería abrirme al otro, disfrutar del otro y compartir con el otro. Digamos que es, sé que el otro es diferente a mí. Y entonces yo voy a hacer un proyecto en común, sea con un amigo, sea con una pareja, no importa. Y ahora él va a aportar X y yo voy a aportar Y. ¿Qué pasa? Que el otro es un otro, que va cambiando. Ustedes cuando salgan de esta charla ya son otros, mejor o peor. Pero todo lo que nos ocurre nos transforma. Y entonces como va cambiando, X y Y no son dos piedras fijas, sino que son cosas mutables. Y lo que vamos a construir en conjunto, con ese amor como filia, siempre será una construcción con fisuras. Pero con fisuras que son necesarias. Porque si las cerramos, que hemos dicho al principio, si las cerramos ya no hay amor. Tiene que haber fisuras. Tiene que haberlas. Porque tiene que haber algo abierto. Ojo, fisura no es necesariamente algo negativo. Es que hay partes abiertas. Es que es algo constantemente cambiante. El amor como filia es abrirme al otro y complementarnos, pero no por necesidad, sino por construir algo en conjunto, por disfrute incluso. Yo te ayudaré a construir lo tuyo, tú me ayudarás, pero va a ser por una voluntad. Es decir, lo que encontramos en el fondo, hay una cosa que tiene con el mito anterior en común. Siempre hablamos de una voluntad, de algo que nos mueve. Este es el único elemento que vamos a ir encontrando en todos estos mitos. Es como si el amor fuera algo que nos mueve, como si el amor nos poseyera, pero no en un sentido negativo, sino que llegamos al mundo y nos proyectamos hacia afuera, nos empujamos hacia afuera. Nos podemos empujar y abrirnos a los otros para mal, es decir, te necesito, ayúdame, que me ahogo, ayúdame que no sé llevar la vida, no sé qué hacer con mi vida, enséñamelo. Esto sería el amor como Eros, tengo una carencia, cúramela. O hacer lo otro, decir, yo soy un ser que llega al mundo, somos un ser consciente, pero un ser que no está solo. Directamente soy consciente de que hay otros. Y además, encima no lo conozco todo. Para la fenomenología, y esto es algo que determina la visión que tiene del amor, la realidad no se construye a raíz de que nosotros estudiemos esa realidad. Es una realidad intersubjetiva, que le llamamos. Es decir, yo veo una perspectiva, ella ve otra, usted ve otra, otra. Si vamos a describir esta sala, si la fenomenología va a describir esta sala, no lo hace desde yo que estoy aquí en esta posición y digo, pues la sala es rectangular y tiene un montón de miradas. No. Habrá que acudir a todas las miradas y todas las perspectivas. Y uniendo las perspectivas vamos a tener una mejor descripción de la sala. Partiendo de esa base, ¿cómo se comporta el ser humano en el mundo? El ser humano se comporta en el mundo de esa manera, no está solo. Incluso ustedes habrán hecho la prueba. Ustedes cuando van a su habitación, se quedan solos, tienen un diálogo con lo que les ha ocurrido, con lo que han leído. Nunca estamos solos. En nuestra propia mente tenemos compañía constantemente. Es inevitable, por tanto, que la característica del ser humano sea moverse hacia los otros. Se mueve constantemente hacia los otros. Como hemos dicho, nos podemos mover desde la carencia. Ya sabemos que esto ha traído problemas, y además problemas reales. Quiero decir, no hay problemas solo en lo que uno sufra, sino problemas sociales. Porque desde esa carencia, como hemos visto con el mito de Adán y Eva, la más carente era la mujer, y prácticamente ha sido una niña pequeña que iba de las manos del padre a las manos del marido. Eso es lo que hemos visto porque hablamos de carencia. Vamos a quitar eso de que tenemos carencia. Reconozcamos más que carencia que nos complementamos todos, que nadie es un ser acabado, que nos vamos enriqueciendo con la aportación de los otros. Hagamos un enriquecimiento inteligente. Es decir, desde esta perspectiva, el amor no está peleado ni siquiera con la razón. La filia sería una construcción inteligente en conjunto y además tampoco una construcción que hablemos en un sentido de hacer un contrato. No hablamos
Porque hay mucha gente que se habla de construcción, piensa en matrimonio. No hablamos de eso, necesariamente. Una cosa son las instancias sociales o las instancias políticas y otra cosa es nuestras relaciones con los otros. Eso sí, resumiendo mucho, hemos visto el amor como eros, el amor como filia. ¿En qué se resume? Un amor comunitario, un amor prácticamente político. Político en el sentido de que me importa no solo mi yo, sino el de los otros. Es una predisposición a cómo me voy a mover en el mundo. Y entonces es una actitud. Y es una actitud que tengo hacia todo, no hacia el ser que me complementa, sino hacia todo. Esta concepción yo creo que es positiva. Esto lo tenemos en el banquete desde el siglo V a.C. Pero nos quedamos hablando de la media naranja. Así somos. Y como nos quedamos hablando de la media naranja, si hacemos memoria de lo que hemos estado hablando, ¿qué ocurrió? No escuchamos ese discurso que también es platónico, ese discurso quedó olvidado, y pasamos a, como el amor romántico en la media naranja es negativo, me voy a ir al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Pues voy a hacer lo opuesto a el amor romántico. Ellos hablan de necesitar a otro, yo no necesito a nadie. Esto es real. ¿Podemos vivir realmente sin necesitar a nadie? Nos hemos ido al otro extremo. El amor romántico habla de monogamia, yo hablo de poliamor. Ojo, yo no voy a criticar el poliamor, nunca lo he probado, o sea, no tengo experiencia directa de ello. Eso sí, por estadística sabemos que no duran más de 2 años las relaciones poliamorosas, porque para esto hay que tener cierta madurez, cierta madurez seguramente. No creo que sea fácil que convivir una pareja de esta manera, bueno, pareja o como queramos llamarlo, este tipo de relación. Pero sí al menos encontramos algo positivo de este enfrentamiento con el amor romántico. Y lo que encontramos de positivo es que tenemos la voluntad ya de ir cambiando las cosas. Si lo vemos hasta ahora, hacemos un paréntesis, vemos que lo que tenemos son, lo que hemos dicho al principio, relatos del amor. Nadie todavía ha definido qué es el amor. Vamos de relato a relato. Y hemos llegado a la posmodernidad con otro relato. Y un relato que consiste en llevar la contraria al anterior, en lugar de intentar construir desde cero, o desde la inteligencia, desde nuestra propia experiencia, que sería realmente lo adecuado. Lo adecuado es intentar crear una convivencia y atendiendo a lo que a cada cual le hace feliz. Es decir, no dar una fórmula concreta para el amor, porque hablamos de una predisposición con la que me proyecto al mundo, de una predisposición de cómo trato a los otros, dependiendo de qué me haga feliz y qué no. Yo querré un tipo de relación u otra. Sin embargo, en la actualidad hablamos de que el amor líquido. Ha llegado el amor líquido, ha llegado también el poliamor. Hay diferentes tipos de relaciones amorosas. A mí personalmente me parece positivo. Lo que me parece negativo es que de nuevo intentemos cosificarlas, clasificarlas, porque entonces estamos creando nuevos relatos, nuevas etiquetas, nuevos relatos y nuevas esclavitudes a cómo tenemos que relacionarnos con los otros. Realmente lo que tenemos que aprender de que haya diferentes relatos es que no son buenos los relatos que condicionan cómo tenemos que comportarnos. No es positivo. Hemos visto ya, hubo un relato, el de la media naranja, que nos ha condicionado mucho tiempo. Ahora estamos en la creación de uno nuevo. ¿Sabemos las consecuencias de ese relato? ¿No será mejor que en lugar de crear un relato aceptemos al amor como algo inacabado? Algo que además, si acabo, como hemos dicho, se disuelve y por tanto nos enfrentemos al otro desde cero. ¿A qué me refiero con enfrentarme al otro desde cero? Esto también, yo he traído aquí un montón de mitos, ¿sabes? Pero creo que no los voy a decir todos porque me enrollo bastante. Normalmente cuando nos enfrentamos al otro, es lo que hemos dicho, que vamos buscando que, digamos, intente satisfacer nuestras expectativas. ¿Por qué aparece esto? Porque el otro es un desafío, si es muy distinto. Entonces prefiero relacionarme conmigo mismo. A partir de ahí, esto lo sabemos.
Y a partir de ahí es como ha surgido la idea de que, como el otro es un desafío, es mejor que lo eliminemos de la ecuación. En el amor líquido, lo que está ocurriendo en la actualidad, y además encontramos muchos pensadores como Bauman, cuya lectura sí que recomiendo, es un autor muy ilustrativo y muy fácil de leer. Con Bauman nos habla de que si Platón era esclavo de sus relatos, de su época, en nuestra época lo que encontramos es que nos avasallan por la idea del amor de Hollywood, es decir, un amor que acabe en felicidad. Nos avasallan con el consumismo, es decir, usted es un sujeto deseante, si desea este vaso, tómelo y se queda tranquilo. Todos estos estímulos que hacen, si nuestra felicidad se relaciona con cosas constantemente, que son los estímulos que vamos recibiendo, el otro pasa no a ser un otro, sino a ser una cosa. Hablamos de que es positivo, que tenemos que buscar nuestra propia felicidad. Eso está bien. Pero si hablamos solo de mi felicidad, el otro es un medio, no un fin en sí mismo, para que yo lo consiga. Y además el otro es una cosa, no es un otro. Hemos dicho que el otro es algo que tiene parte de mí y algo distinto. Y es algo que nunca acabo de conocer, lo cual hace que sea un desafío. Sin embargo, si lo convierto en cosa, se produce la idea con la que hemos empezado, que es la que está imperando en la actualidad. El amor en realidad se relaciona con una satisfacción momentánea, de ahí que sea mucho más cómodo a veces el poliamor, porque no estamos hablando de poliamor, estamos hablando a veces de satisfacción sexual. ¿Se puede identificar la sexualidad con el amor? Seguramente esto es simplificar en exceso, sobre todo porque hemos partido de la base de que el amor se aplica a muchos ámbitos. El amor lo hemos aplicado incluso a la filosofía, con lo cual intentar tratar a los otros desde la satisfacción sexual únicamente es cosificar de nuevo. Y si partimos, volvemos otra vez a la idea de que el amor no se cosifica, es que estamos quizás en actitudes que nos pueden llevar a nuevas consecuencias. ¿Cuáles son esas nuevas consecuencias? Quizás el exceso de individualismo, la falta de cuidado con los otros. De ahí que la fenomenología, cuando estudia el amor, diga: no sé lo que es, pero sé que tengo que poner hincapié en lo que he llamado alteridad. No sé lo que es, pero por lo que hemos visto en los discursos, es una relación con un otro. Y es la necesidad de que intentemos empatizar con ese otro. Y además intentemos no cuadricularlo. Y no tengamos miedo a que siempre haya algo abierto. Esto es lo que diferencia, la fenomenología reconoce a este respecto la ignorancia y hemos quitado un montón de capas y ha llegado a un no sé. Eso es lo único que ha encontrado. No sé definir el amor. Unamuno incluso decía: amor definido deja de serlo. Si lo defino, lo cierro. Y si lo cierro, desaparece. Definirlo es lo que ha pasado ahora con la posmodernidad, que pasó en el romanticismo. El romanticismo, ya hemos dicho que era una necesidad. Ahora lo definimos de nuevo, pero decimos que es satisfacción sexual. ¿No es mejor que esté abierto y que cada una de las personas que esté aquí tenga una idea de amor? Y cada una desde lo que a esa persona le hace feliz se proyecta al mundo. Eso implica dejar a un lado los relatos. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad, y con esto voy acabando, voy a traer el último mito, que me parece que es bastante curioso. En la actualidad somos bastante utilitaristas. Yo me meto, cada vez que voy a hacer algo digo: ¿para qué? Si hablamos de amor, el amor no es un para qué. El amor es tratar al otro. Si hemos dicho que es un otro abierto, el otro es un fin en sí mismo y no un medio. No podemos decir: ¿para qué me voy a relacionar con el otro? ¿Para qué voy a abrazar a mi madre? ¿Para qué voy a querer a mi amigo? ¿Para qué voy a quedar con mis amigos? ¿Para qué voy a dar 2 besos? ¿De verdad nos vamos a preguntar eso? Pero en cambio sí que nos preguntamos: ¿para qué tanto esfuerzo crear una pareja o crear un vínculo con todos los problemas que me trae? ¿Para qué? Y esto se ha potenciado en la actualidad porque somos, efectivamente, una sociedad en la que todo lo que hacemos se nos pide que sea productivo.
Ese es nuestro tiempo. Y de repente lo que no es productivo parece que tiene menos importancia. Por eso suena un poco ñoño hablar del amor, porque no es productivo. Eso sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo para intentar responder a la pregunta del para qué, que es el mito de la guerra de Troya. Ahí es donde yo encuentro el para qué del amor. Personalmente, ¿eh? Yo después estoy abierta a que me digan lo contrario. De hecho, aquí estamos llenos de miradas en la fotografía, también de miradas, cada cual que aporte su mirada a este respecto. En el mito de Troya, ¿qué encontramos? Encontramos algo que, vamos, muy común. 3 diosas discutiendo por a ver quién era la más guapa. Después de una fiesta, me imagino que estaban como en el banquete de Sócrates. Habían bebido algo. Y están discutiendo sobre quién es más guapa y no se le ocurre otra cosa aquí a las señoras que decir, bueno, el ser más ínfimo de la tierra que lo decida. ¿Quién es el más ínfimo? Un ser humano. Y por resumir mucho, pasa por allí un príncipe, que iría a una reunión de príncipes, que se llama Paris, y la lía bastante. Porque a Paris le dicen, bueno, decida usted quién es la más guapa. Está Afrodita, está Atenea, y está, aquí tenemos varias Ateneas, y está además Hera. Fijémonos qué trío. Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Atenea, mi favorita, y no es por peloteo, pero de la sabiduría y de la guerra. Y Hera, diosa de los dioses, la mujer de Zeus. Vaya trío. Pero entendiendo que está la del amor, lo normal es que Paris diga, es Afrodita. Y cuando lo va a decir Atenea, que es muy lista, porque las Ateneas son listas, Mike coge y le dice, mira tú, chaval, si me eliges a mí, yo me lo imagino diciéndoselo al oído, si me eliges a mí te doy la victoria en todas las batallas, porque soy diosa de la guerra, y te doy la sabiduría. Puedes conocerlo todo. Claro, esto es fuerte. Esto es fuerte. Aparece Hera y dice, espérate, si me eliges a mí, te doy el poder. Esto ya es más fuerte. Porque el que tiene poder lo tiene todo, ¿eh? Y eso lo sabemos por la política. Y después aparece Afrodita y le dice, te doy la mujer más bella del mundo. ¿Ustedes qué elegirían? Yo voy a preguntar, ¿quién de aquí elegiría a Atenea? Mira, yo, qué culto. Qué culto. ¿Quién de aquí elegiría a Hera? ¿Y quién elegiría a Afrodita? ¿Qué elegimos? ¿El amor, la sabiduría o el poder? ¿La sabiduría también? ¿Alguien de aquí elige a Afrodita? ¿O París es un pringao? Venga, yo mismo la elijo. ¿Tú la eliges? Es que aquí se nos da algo muy curioso. Hoy en día todos elegiríamos a Atenea. Atenea o a Hera, porque claro, es que démonos cuenta, Hera nos da el poder. El poder ya te lo da todo, ¿eh? En el fondo, el buen negocio es Hera. Porque te lo da todo. Si tú tienes el poder, hasta el amor, aunque sea un amor falso, ¿eh? Pero esto nos da todo. Y después tenemos esas dos tendencias, pero en la antigüedad lo tenían bien claro, ¿eh? El amor. Lo tenían bien claro. Por supuesto, de la antigüedad hemos heredado malos mitos, pero quizás también todavía son maestros. ¿Por qué elige Paris el amor? Es decir, la pregunta con la que hemos empezado, por la que hemos traído este mito. ¿Para qué amar? Si es un mal negocio. Fíjate si es mal negocio que Paris lo elige y se forma una guerra. Se forma una guerra que, para colmo, se matan todos con todos porque las diosas siguen picadas y en la parte en la que no está Paris dice Atenea, ahora os voy a cagar. Voy a ir yo con Aquiles, ¿sabes? Y ahora os vais a enterar. Y al final muere ahí todo el mundo. Es un mal negocio. Es un mal negocio el amor. El amor implica cuidado, implica cierto sacrificio. Es decir, por supuesto, no tenemos que caer en el amor como, por ejemplo, como Ágape, que también se decía, como entrega total, como Romeo y Julieta. No tenemos que caer en un amor que quite nuestras identidades, hijo del amor romántico, de la idea de la media naranja. Pero sí, si tú quieres que tu amigo sea tu amigo, que esté cuando tú estás, cuando tú lo necesitas, tú estarás, ¿no? ¿Tú quieres que te amen? Tendrás que amar, ¿no? O aquí todo es gratis. Como en internet encontramos los libros en PDF gratis, también queremos
que las relaciones humanas sean gratis. ¿No lo estamos llevando demasiado al extremo la influencia que tenemos en esta posmodernidad? De repente no elegimos a Afrodita. ¿Alguien puede vivir sin amar? ¿Alguien puede imaginar un momento, eliminen todas las personas que aman y digan, puedo vivir sin ella? No se puede. No se puede. Es decir, no hay un para qué del amor, sino que el amor está dentro de nosotros. Es con lo que nos proyectamos al mundo. Es lo que hemos dicho, nos proyectamos al mundo con él. Es una fuerza, como decía Platón. Es una fuerza que vive dentro de nosotros. Ahora bien, una vez surge esa fuerza, ya tenemos una idea abstracta, no una definición concreta, pero sí sabemos que implica una fuerza con la que nos proyectamos. Una vez ocurre eso, por en medio hay una fuerza que nos proyecta a medios profesionales, a hacer lo que nos gusta, o a los otros, porque tenemos a otros por el camino. Eso sí, para que eso no acabe, significa lo que hemos dicho, que el amor tiene que estar abierto, con lo que hemos empezado. No puede estar completamente cerrado. Si agarro, desaparece. Porque hemos hablado que una fuerza es una búsqueda. Si el amor es búsqueda, nos tenemos que quedar buscando, lo cual da cierta imagen trágica del amor. Por eso esta visión seguramente no es tan popular. La fenomenología habla de otredad, es decir, de construirme a raíz de mi relación con los otros, de alteridad, ponerme en el lugar del otro. No habla tanto de qué es el amor, porque definirlo es contradecirse a sí misma, porque parte de una apertura, con lo cual no puede dar una definición concreta, pero sí que nos puede decir, como fenómeno humano, lo que se da es que nos abrimos al mundo, nos encontramos con otros y nos podemos construir en conjunto. Tenemos la posibilidad de disfrutar en conjunto. ¿Para qué sirve esto? Tiene que tener un para qué. A lo mejor es inevitable. Pueden construirse sin relacionarse con los otros. El para qué viene de la visión posmoderna. Sin embargo, hemos estado nombrando mitos del amor. Hemos visto durante toda la charla que son relatos. Tenemos la oportunidad todavía de crear otro. O no, o de tener cada uno de nosotros nuestros propios relatos. Tener nuestras propias vivencias. E incluso dejarlas abiertas para que las vayan escribiendo también los otros. Hemos empezado diciendo, la filosofía o los tratados de filosofía son cartas de amor. En el fondo, que es amor a la sabiduría, son búsquedas, cartas de amor. Nuestra relación con los otros también, o nuestras historias de amor, son cartas que escribiríamos con el cuerpo. Son eso. ¿Qué es el amor entonces? Con todo este repaso, en una especie de deconstrucción, lo que hemos hecho, ir separando una cosa de otra, hemos encontrado una parte biológica que nos habla de reproducción, es decir, movimiento a algo, a abrirme al otro. Hemos visto relatos que todos tienen en común, moverme o abrirme al otro. Al final, ¿qué es el amor? Sabemos que es una fuerza que nos empuja a algo, pero que siempre tiene que tener un espacio abierto para dar la oportunidad a lo que de verdad tiene sentido en el amor, que es compartirnos a los otros y intentar que el otro siga siendo un otro. Es decir, si yo te hago que el otro desaparezca, si yo me lo como, me sigo amando a mí misma, no amo a otra persona. Con lo cual, lo que encontramos todo en común es un movimiento, una fuerza que nos lleva a disfrutar de una extensión de nosotros mismos, que puede ser la comunidad. Yo creo que siendo así, podemos dejar la pregunta de qué es el amor con la de Unamuno. Amor definido deja de serlo. No lo toquemos, vivámoslo. Con eso basta, creo yo, ¿no? Qué fácil y qué difícil, ¿eh? Lo veo fácil y difícil. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Alguna cosa para aclarar? ¿Alguna opinión, verdad? Claro, es que hemos hablado de perspectiva, que tiene que haber tantas como personas. ¿Sabes? Mira, aquí hay un chico. Digo, Carlos. Yo tengo
4 cosas que decir. Ya voy. Peligro porque filósofo, ¿eh? Hay peligro, hay peligro. Son 2 aclaraciones y 2 puntualizaciones. Primero, con respecto a la metáfora de la sala en relación a la persona. ¿Cómo podemos afirmar de conocerlo todo de una persona? Quiero decir, ¿es posible? ¿O acaso la teoría psicoanalítica y Freud nos dice, ojo, hay una parte inconsciente en el ser humano y a la cual no podemos acceder? Podemos acceder a las manifestaciones que se ven en conductas represivas, reprimidas. Entonces, ¿realmente se puede acceder al todo de la persona? No se puede acceder al todo. Es decir, por eso mismo el amor tiene que ser algo abierto. Eso sí, sí hay la tendencia a querer acogerlo todo. Ese es el problema. Es decir, esto es lo que nos trae, es la consecuencia del amor romántico. El creer que el amor me completa es intentar cogerlo todo, cuando ni siquiera lo conocemos todo de nosotros mismos. Pero eso es lo que nos lleva a una actitud de posesión, normalmente. Es decir, tratar, al final, el amor romántico nos lleva a lo mismo que el de la posmodernidad. Tratar al otro como cosa que poseo. Es verdad que seguramente lo que nos hacemos es otra narración de qué es el otro. Un mito. Creamos un nuevo mito y la idea de que el otro es mío y de que al otro lo he cogido al completo. Esto puede desembocar en cosas muy negativas, como incluso las relaciones de maltrato, o a veces cosas mucho más sutiles. Hay otras relaciones mucho más sutiles e incluso viviendo en el autoengaño. No es posible conocer al otro al completo. Por eso seguramente Platón lleva tanta razón a ese respecto. Ahora bien, es posible que tengamos la fantasía de poseer al otro. Eso sí, el ser humano creativo bastante. Y ahora del todo me gustaría pasar a la nada. Quiero decir, ¿es posible realmente amar a alguien que no se parece en nada? Que siempre va a haber algo, pero la mera condición del ser humano. Pero, ¿es posible la alteridad? ¿Qué papel juega ahí cuando hay demasiada alteridad? Se dicen de los polos se atraen, ¿no? Sí, pero llevado a un extremo, ¿es posible que tú me atraigas? Si eres tan extremo a mí, eso lo trata Husserl, además, fíjate, fundador de la fenomenología, porque dice, ¿cuánto tenemos que parecernos? ¿Cuánto? A un nivel simple, es decir, para relacionarme de cualquier forma, es decir, para poder saludarte, siempre hay algo de alteridad porque son seres humanos. Es decir, yo me doy cuenta de que eres un ser consciente, al menos, y siempre tienes algo parecido a mí. Entonces, a un nivel simple, siempre hay al menos la suficiente alteridad como para respetar y para reconocer la dignidad del otro como persona. Porque mucha gente se acoge a las diferencias para no respetar al otro. Mucha gente se acoge, de ahí vienen los problemas a veces de la intolerancia, de no reconocer la alteridad, de decir, es que es tan diferente que estará por debajo o por encima. No, siempre hay un mínimo que es lo que nos hace personas, entonces siempre hay ese mínimo. Ahora bien, para establecer un vínculo, en realidad la respuesta, yo creo, primero que no es definitiva, pero después, y esto es mi visión personal, aunque se suele decir que los polos opuestos se atraen, hay que preguntarse si son polos opuestos o tienen la idea de ser polos opuestos. Porque que a ti te guste un tipo de música, a mí otra, no hace que seamos diferentes, en realidad. Quizás eso de los polos opuestos es algo muy superficial. Yo creo que lo que une normalmente es el proyecto en común. Si hablamos del amor en sentido de algo abierto, el amor como filia, que es el que he traído como un amor más sano, en realidad de lo que se habla es de un proyecto en común. Entonces no importa cuánto de diferente seas, porque lo que estamos hablando es de enfocar una construcción que tiene fisuras, hemos dicho. No importa la fisura. Lo que importa es que, hombre, si tú quieres construir un coche y yo quiero construir un edificio, mal vamos. Pero si hay un proyecto, una expectativa, bueno, no expectativa, pero sí nos dirigimos al mundo de manera similar, en realidad después las otras diferencias puede que sean superficiales. Ahora me gustaría hablar del amor líquido y de qué papel juega
la teoría económica, sí, sí, la que yo creo que sí. Sí. Y que esto del avance ultratecnológico, la instantaneidad, bueno, modernidad líquida de obra, ¿no? ¿Cómo la teoría económica se relaciona en el ámbito pre-reflexivo de las personas y en nuestra concepción de amor? Hombre, es que todos somos hijos de nuestro tiempo. Y ahora mismo vivimos en el capitalismo, pero salvaje. Es decir, ahora mismo, y además que esto, yo creo que no es solo la economía a nivel general, sino también, por ejemplo, Internet. En Internet todo es tan inmediato que todo esto nos educa. Todo lo queremos inmediato. Claro, todo es tan rápido que también lo quiero rápido. Y en cuanto a la economía, todo es tan barato que lo quiero a bajo coste. Y eso nos acostumbra, y entonces las relaciones humanas serán de manera similar. Incluso me pasa a mí, ojo, yo también soy hija de mi tiempo. Otra cosa es que hagamos un esfuerzo en decir, yo voy a entender que el otro no es una mercancía. Porque además recibimos tantos estímulos de consigue tu felicidad, consigue tú, que nunca se nos habla de un nosotros. Y se nos olvida que existe la palabra nosotros. Se nos olvida. Y con ese olvido, eso en realidad puede ser hijo directamente de esa influencia que vamos recibiendo. Eso tiene que ver con la economía, pero también con lo social en general. Tantos cambios que están dirigidos todos al individualismo, pues nosotros vamos pecando, entre comillas, de trasladar eso a nuestras relaciones humanas. Hay que hacer un sobreesfuerzo, seguramente. O nos corregirán dentro de 100 años y dirán el amor líquido o el amor posmoderno era una mierda y era como el de la media naranja. Puede que pase, seguramente. Y ya por último, para ya callarme y darle paso a la demás. No sé, con 4 preguntas las traigo. Sé que no comentaste el medievo por cuestiones de saber. De tiempo, claro. Y me he enrollado, bastante, ¿eh? No, pero muy bien. Pero sí que me gustaría señalar que, por ejemplo, San Francisco de Asís, que yo creo que es uno de los mayores teóricos del amor, y de, por ejemplo, puntualizar en la idea de que el amor, sí es verdad que, a pesar de que sigue siendo condición sine qua non que hay un otro, está mediado por Dios. Hay una visión teológica del amor. Y ahora te lanzo la pregunta. Antes definiste el amor como pathos, como arrebato, que hay un arrebato en el amor. No que lo defina yo. No, sino que lo mencionaste. Y a mí se me ocurrió la idea, digo, vale, en el medievo podría ser conseguido el amor patético, en el sentido de pathos, de arrebato, por un arrebato de Dios, sí. Porque está el otro superior, ¿no? el mediador, todo esto. Sí, así, y además, mira, la historia de amor como pato más llamativa que hay, como algo que se arrebata, o incluso como ágape, como entrega total, la de Cristo. Santa Teresa. Claro, y Santa Teresa. Los místicos también. Claro, los místicos son un arrebato, e incluso el propio Cristo lo que hace es una entrega total. Entrega su cuerpo, su vida, todo. Es decir, un arrebato total. Pero, y además, eso nos lleva a otra pregunta, que si toda teoría, la pregunta sería, si no toda teoría del amor tiene algo de teología, en el fondo, porque partimos de la base que estamos hablando de algo que no sabemos qué es. Hay una fe predispuesta ahí. Ahora, eso sí, intentemos hacerlo lo más laico posible, porque claro, si hablamos de amor que no sabemos qué es, y encima le metemos a Dios que tampoco sabemos qué es, ya ahí vamos en cadena a ir diluyendo el discurso, que ya es un discurso bastante abstracto, porque es muy abstracto. Pero en la antigüedad, por supuesto, en el medievo, todos somos hijos de nuestro tiempo. Platón habla de sus mitos, ahora hablamos en términos de mercancía, Schopenhauer hablaba en términos de Darwin, porque era lo que le tocaba, y por supuesto en el medievo Dios era la moda, ¿sabes? Así que era normal que estuviera en el discurso, sí. Primero una precisión, como decía el amigo. Es cierto que la genética no lo es todo y decir que somos muy parecidos al chimpancé o al bonobo en realidad queda como una cifra al aire cuando uno dice que nos parecemos en 50 o hasta 70% genéticamente con una planta.
Pero sí es interesante considerar que nos parecemos genéticamente más a un chimpancé de lo que un chimpancé se parece a un gorila. Y por eso algunos biólogos dicen que en realidad no somos un Homo sapiens y en realidad deberíamos estar categorizados como el tercer chimpancé, que es el título de un libro. Otra cosa que se me ocurrió recién cuando lo escuché a ustedes es que yo diría que las personas más diferentes no son opuestas, porque los opuestos están en un mismo eje y en ese sentido se parecen. Pero tampoco quiero dejar como un problema. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, quizás las personas más diferentes, en mi visión, serían las que son más difíciles de entender o de comprender. En realidad es difícil de definir la diferencia porque está en cualquier parte de la dimensión de la cualidad humana. Pero en fin, es tan complejo que lo dejo ahí. Y lo que quería, no sé si preguntar o comentar, es que a mí me gusta mucho el hombre primitivo, digamos, y tengo entendido que en general las sociedades primitivas encargaban el cuidado de los hijos no a la pareja que procreaba a los hijos, sino que a la comunidad entera. Y en ese sentido, esta necesidad que dicen de la monogamia para que los padres puedan ayudar a la crianza de los hijos, y que eso está reforzado por este engaño del amor. Me pregunto, ¿estas tribus primitivas conocían el concepto del amor? ¿Lo usaban? ¿O cuándo surgió realmente la palabra amor? Porque según lo que tú nos hablas, los griegos usaban el concepto filia, pero ¿existía el concepto de amor en ese tiempo o no? ¿Cuándo surgió la palabra amor y cómo? Esa es mi pregunta. Vale, voy a comentar varias de las cosas porque todo lo que has dicho es muy interesante. Lo primero, lo de la coincidencia del mono, por supuesto, eso sigue siendo objeto de estudio y por supuesto el discurso, por ejemplo, de la fenomenología respecto al amor se irá adaptando a los datos que vaya dando la ciencia. El problema de la ciencia, de reducir, por ejemplo, el amor a la ciencia, es también que la ciencia habla de lo que sabemos hasta ahora y no sabemos tanto. Ese es el problema, que nos creemos que sabemos mucho, pero es que empezamos a descubrir la ciencia hace 3 siglos, en realidad, es que no sabemos tanto, estamos un poco, yo creo que dentro de unos siglos se reirán, porque ahora es cuando se está acelerando el avance gracias a la tecnología. Entonces de eso todavía, pues como que queda abierto, en realidad. Por eso decía que no era suficiente, pero sí, por supuesto, eso hay que entenderlo. Por otra parte, en cuanto a la diferencia, yo comparto contigo que dos cosas muy diferentes al final son similares, porque cada una en un polo al final encuentras lo mismo. Por eso quizás lo que importa más bien es a qué diferencia le hago caso o no, es decir, qué me importa que sea diferente o no, pero eso son valoraciones que hago yo como persona. No es que esa diferencia sea de verdad más radical que otra, sino que yo pongo más hincapié en esa. Después, por lo último, compartimos el amor por el hombre primitivo, porque me encanta además el tema del neolítico y tal. Lo que sabemos es que tampoco sabemos si llamar amor, porque claro, como hay relatos del amor, si es desde una concepción posmoderna, pues no podríamos llamar amor a lo de el neolítico, por ejemplo, pero quizás ellos tenían sus propios relatos, su propia mitología, quizás sí tenían su propia concepción de amor. Lo que es el concepto concretamente de amor, que además hay mucho bulo por internet, porque por internet tú buscas amor y te sale amor significa sin muerte, que a niega y mor viene de moris, muerte. Esto es mentira, porque y además es que incumple en que están mezclando, esa aplicación mezcla latín y griego. Si acudimos a la etimología de amor, amor viene del indoeuropeo, es decir, es muy anterior a los griegos, al menos esto es en los estudios del lenguaje, está desde la primera lengua está la palabra amor, y viene de algo tan bonito como madre, amar. Es decir, se utilizaba, se cree, porque todavía eso se estudia, que es la expresión que se utilizaba a referirnos a nuestra madre, al pedir el pecho quizás. Es decir, la primera de donde viene es de mamá o de amar, de dar, quizás de dar vida también. Esto es lo primero que tenemos, pero sí al menos sabemos que el concepto de amor es tan antiguo como el lenguaje, o al menos los lenguajes que hemos estudiado. Esto implica que seguramente relatos del amor ha habido desde el principio, desde que fuimos conscientes de que había otros
Y entonces, de cómo me relaciono con el otro. Otra cosa es que esos relatos sean más válidos, más complejos que otros. No sé si te vale la respuesta. Dime. No en vano las primeras deidades fueron mujeres y mujeres con forma de madres, Sí. con lo cual el mito de la gran madre tierra era un poco precisamente lo que se adoraba desde el hombre del Paleolítico, ¿no? Y también es verdad que acudiendo a otras ciencias sociales, el tema del amor familiar, donde se construye la familia nuclear, Engels ya lo define como la aparición del patriarcado, ¿no? Donde realmente lo que se construye ahí es la necesidad de identificar al heredero de tus bienes, al que tú le vas a transmitir tu herencia, y empezando por la herencia genética, y ahí es donde se rompe esas comunidades libres donde se practicaba el amor de alguna forma en grupo o en comunidad, ¿no? Y donde los hijos eran de todos y no hacía falta identificarlos como propios. Y luego ya, por seguir ahondando ya en nuestra generación, en la que yo pertenezco, no en la vuestra, sí es verdad que el tema del amor, tan controvertido ahora, con tantas aceleraciones como nos aporta la ciencia, ¿no? Y los estudios, es curioso que yo tengo la sensación de que somos gilipollas. Nos hemos quedado atrás. Es que a nosotros nos han vendido una imagen extraña del amor romántico y no la hemos creído, o que realmente es verdad que hemos ido construyendo alteridades y descubriendo a las otras personas, evolucionando al unísono. Si esto es así, enhorabuena. Si esto no ha sido así, hemos fracasado cada uno en sus parejas y eso se ha producido. También es verdad que quizás el envejecimiento de la población, gracias a la ciencia, tendrá que ver con construir diferentes modelos, porque es difícil mantener la lealtad a la pareja, a la única pareja, y la fidelidad durante 80 años, ¿no? Que digamos es la perspectiva que tenemos de vida. Eso, ahí lo dejo para la reflexión. Yo diría además sobre el tema de la fidelidad, es muy curioso. Si el amor, yo eso lo estuve reflexionando, no sabía si traerlo o no, porque digo, si el amor es algo abierto, es decir, algo que no se puede acoger a un contrato, que el amor va diferente a, no, implica no normas, el amor se revela cuando le ponemos normas. Por eso que creemos un nuevo mito, la posmodernidad quizás sea negativo, es decir, el amor sano es el poliamor, el amor... No, espera, cada uno se proyecta desde su expectativa y tal. Entonces cada cual entenderá algo o no en relación al tema de la fidelidad, porque la fidelidad por fidelidad no tiene mucho sentido. Ahora bien, tampoco tiene mucho sentido la infidelidad porque no quiero ser fiel, es decir, porque no quiero ser esclavo de esa idea de la monogamia, por ejemplo. No, nosotros nos proyectaremos desde nuestra experiencia vital, desde nuestra vida, desde lo que queremos, pero tiene que ser por norma o por contranorma. Una contranorma al final es exactamente lo mismo. En realidad yo creo que todos, yo a lo mejor no soy de tu generación, pero todos tenemos la sensación en algún momento, reflexionando sobre el amor, de que en algo nos han engañado. Porque hay tantos relatos y recibimos tantas historias en referencia al amor, que claro, todos nos sentimos engañados en algún momento. Dices, ¿esto qué es? Pero claro, es que no lo saben ni los filósofos, y ya no digo yo, sino los filósofos de peso que se han llevado años estudiando. Erich Fromm, que es un psicólogo que se ha llevado años estudiando el amor, y al final lo único que sabe decir es un arte. ¿Y qué es el arte? Ay, yo qué sé. ¿Sabes? Pues en el arte de amar él dice una cosa que yo estuve de acuerdo, que el amor es voluntad de amar. Claro, pero eso al fin y al cabo nos lleva, eso no es una definición, no podemos poner una definición tipo, sino nos lleva otra vez a lo mismo, el movimiento. Exacto. Lo que nos empuja a, sabemos que hay algo ahí en común, algo que nos empuja, y ahora ¿cómo le llamamos a ese movimiento? ¿Cómo esa voluntad? Pues ahí entra en que cada persona es única, seguramente, y menos mal. Y luego lo de las generaciones, es verdad que estamos unas cuantas
por lo menos mujeres, hombres también, que podemos sentir que nos han engañado. Pero mira, yo me lo quiero tomar no como que me han engañado, sino como que he conocido distintas fases o concepciones del amor, ¿no? Sí. O sea, yo ese engaño del amor romántico, pues mira, es que lo viví tan felizmente que oye, pues bienvenido sea, ¿no? Claro. Si me hubiera quedado ahí, sería idiota, ¿no? O sea, lo interesante es que a partir de eso, tú con tu inteligencia y tu voluntad, puedas ir hacia otra cosa, que sería eso que tú hablas de la apertura y las esclechas, que no me salen las... ¿Cómo se llama? Hendiduras. Hendiduras, es que me salió la palabra en catalán ahora. Fisuras. Las fisuras. Las fisuras que hay en una relación larga, ¿no? Pero que puede ser una riqueza si tú lo vives como eso, como esa búsqueda, ¿no? Es que si no hay fisuras, ¿cómo movemos las cosas para que no nos aburran? Claro, Es que tiene que haber un espacio. claro. Porque si no, ¿cómo lo movemos para que no me aburra? Yo quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué hay del amor generoso, de la generosidad de amar? Tienes tanto amor dentro que es que amas por amar. Simplemente tienes tanto amor que derrochas el amor porque es que te sale. ¿Qué hay de eso? Mira, sobre la generosidad, hay dos cosas que no me voy a enrollar porque yo de la generosidad hice un estudio que además me dio mucha pena hacerlo porque vi que la generosidad se castiga a veces, socialmente, por desgracia. Se castiga porque, bueno, ya sabemos refranero popular, te da la mano, te cogen el brazo, ¿sabes? Incluso en la literatura encontramos historias como Dostoyevsky nos da una historia, El idiota, en la que sale un ser generoso, perfecto, y el mundo le avasalla. Es decir, esa es una de las partes. Pero la otra es que yo creo que la generosidad es condición para el amor del que estamos hablando, para un amor maduro. Un amor maduro que seguramente, esto liga con lo que has dicho, necesita pasar por la inmadurez. Nadie se vuelve adulto de golpe. La gente para ser adulta pasa por ser un niño. Yo he sido también una idiota adolescente, es decir, todo el mundo va pasando por ese proceso y todavía tengo que pasar por proceso. Pero cuando llegamos a la madurez de entregarnos a los otros, el amor tiene que ser una actitud, lo que ha dicho, una actitud, una voluntad, y eso implica una generosidad. Ahora bien, nos encontramos esa paradoja de que por un lado eso es lo maduro. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener, porque el amor puede estar en todo, pero también es cierto que si miramos socialmente, una sociedad de consumo individualista, a veces la generosidad se castiga. Porque claro, a mí me hace sentir mal si no soy generoso. Se castiga por eso. Porque me avergüenzo de mí que no soy generoso. No porque tú hagas mal, sino porque como oculto que es que yo lo estoy haciendo mal. ¿Cómo lo oculto? Pues te castigo, ya que hay menos generosos. Es una paradoja que se da y es triste, pero para eso está, yo creo que para eso está bien que los discursos del amor, para reflexionarlo. A partir de la reflexión viene el cambio, ¿no? A veces llega, sí, a veces llega, de la sociedad de consumo. Tanto consumismo. Hay por ahí, vale, contestamos a esta, Vale, porque vale. ya se acaba el tiempo. Sí, diga. Hay un relato del amor escrito por hombres en tu discurso. Te pregunto, o te refiero porque los autores que has citado eran hombres. Sí. Hay un relato escrito por mujeres de esta Sí. cronología. Hay un discurso de autores que piensan en el femenino, con cerebro femenino. Sí, lo hay, pero bueno, han pasado dos cosas. Uno, muchos han quedado en el olvido, y otros que normalmente están en diálogo con estos que estamos hablando. Es decir, eso sería establecer un diálogo entre los autores masculinos, quizás, que sería muy interesante, y los femeninos. Por ejemplo, cuando llegamos a la modernidad, hay una autora que se llama Simone Weil, que es una maravilla. Camus dijo que era el gran espíritu de su tiempo. En su tiempo estaba Camus, estaba Sartre, Simone Beauvoir. Pues no, nos habla de Simone Weil. Y Simone Weil nos habla de esa generosidad de la que ha hablado ella, de la necesidad de abrirse al otro. Es decir, es muy afín a esto que estamos hablando de filia. En la antigüedad también es cierto que, por ejemplo, tenemos a filósofas, que estaba Hiparquia de Maronea, que era cínica, que decía que había que ir en contra de las convenciones sociales.
Entonces se enfrentaba a la idea de, por ejemplo, matrimonio, la idea de que algo estuviera cosificado. Fueron ideas muy revolucionarias, pero que normalmente surgen por enfrentamiento a Hiparquia, surge en el movimiento de los cínicos por enfrentamiento también a los sofistas, por ejemplo, es decir, surge en diálogo con. Y también es cierto que, bueno, el gran discurso para mí, que ya no es del amor, pero tiene su efecto en el amor, es las autoras feministas. Se produce la gran revolución con ellas. Es cuando empiezan a hablar de relacionarme con el otro, pero desde la igualdad, mirando de frente a frente. Y eso lo cambia absolutamente todo. Eso ya sería seguramente digno de estudiar en otra sala aparte, porque es muy interesante. Yo quisiera ¿Sí? añadir solamente de que Camus no excluyó a Simone de Beauvoir porque él estuvo bastante impactado con el otro sexo, el libro de la Biblia hoy del feminismo, quiere decir, cuando se impactó totalmente y no quiso saber de ella. Sí. Camus era muy peculiar, hay que decir que Camus ese daría para... era muy peculiar. Bien, pues agradecerles a todos ustedes este precioso final de la conferencia, porque ha sido muy aleccionador. Y bueno, los planteamientos y el discurso de ella le tenemos que agradecer muchísimo, porque ha sido precioso y estoy verdaderamente sorprendida. No me sale ni siquiera una idea en concreto de que tenga que decirte nada, solamente agradecerte este rato en contacto directo con la filosofía pura y dura. Y bueno, decirles a todos ustedes que nuestra próxima charla será sobre una corresponsal llamada Irene Falcón, y que nos la trae Zaida Galindo el viernes 20, a la misma hora, a las 7:30. Muchísimas gracias, y yo le voy a entregar en nombre del Aula Atenea y de este Ateneo simplemente una lámina como agradecimiento a esta charla, ¿vale?